Yo no sé cuáles son las bases científicas de nuestro trabajo, pero lo que sí sé es que nuestra manera de trabajar hace que el paciente se mejore. Tenemos tres grandes temas, Carlos Ares. El tema del amor, el tema del hacer, de lo que se hace, de lo que existe o no existe, y el tema de la dependencia, del vínculo. La clasificación histeria, obsesión y fobia, esos tres reúnen efectivamente la mayor parte de las temáticas por las cuales las personas sufren y vienen a consultar. Cuando el sufrimiento es soportable, no durable y no invasor, es un sufrimiento sano que forma parte de la vida. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, pero no es una imagen justa. No dejemos que la sociedad nos robe esa inocencia de niño que tenemos que tener. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales, también por sus mensajes siempre tan generosos y tan cálidos. Hoy tenemos el honor, porque es verdaderamente un honor, de recibir al doctor Juan David Nacio, que no está habitualmente entre nosotros porque reside en Francia, pero cuando viene toda la comunidad científica, la comunidad terapéutica se conmociona por su llegada, doctor. Usted sabe que tiene una trayectoria, un reconocimiento, particularmente en Buenos Aires, y nosotros agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Y para mí también es muy importante y estoy muy contento de trabajar con usted, Carlos Ares, en esta emisión que es La Clase. La clase, así se llama. Y la clase hoy se refiere particularmente, usted vino a presentar su último libro, y me gustaría empezar por el título, doctor, porque está, ya lo vemos en la tapa, dice, sí, con una afirmación grande, el psicoanálisis cura. Y la pregunta que me sugiere el título es, ¿quedaba alguna duda de que el psicoanálisis no curaba para poner semejantes títulos? Sí. ¿Quedaban dudas? Hay muchas dudas. Porque el psicoanálisis, probablemente los telespectadores van a reconocerlo, el psicoanálisis tiene una historia de 1 siglo y medio. Existe desde hace 1 siglo y medio. Pero últimamente, en los años 70, gracias a un gran maestro que fue Lacan, ocurrió que el psicoanálisis se infló demasiado. El psicoanálisis estaba muy presente. ¿Se infló en qué sentido? Se infló en el sentido que se hablaba mucho, los filósofos hablaban del psicoanálisis, en fin, la presencia del psicoanálisis fue aumentada. Y eso ocurre que poco a poco fue muy criticado también. Entonces llegamos a un punto en donde que sea lo inflado o que sea lo criticado, a veces se olvida lo esencial del psicoanálisis. Y yo digo, sí, el psicoanálisis cura, como dirigiéndome a todos aquellos que han considerado que consideran que el psicoanálisis se ha convertido en una especie de aventura intelectual. El psicoanálisis no es una aventura intelectual. O que el psicoanálisis es largo, o que el psicoanálisis es caro, que cuesta muy caro, o que el psicoanálisis es doloroso, o que en el psicoanálisis el psicoanalista no habla, está mudo, a veces duerme. En una palabra, había y hay una imagen caricatural del psicoanálisis. Y cuando yo digo, sí, el psicoanálisis cura, es como si yo me dijera o me dirigiera a aquellos que todavía tienen esta imagen caricatural del psicoanálisis. Yo lo que quiero afirmar allí es que lo que nosotros hacemos, los psicoanalistas, lo que yo hago y que muchos colegas hacen, es ocuparnos de pacientes que sufren. Nosotros no nos ocupamos de personas que tienen ganas de estudiar una especie de psicología interior. No, la mayor parte
señor Ares, de lo que recibo de pacientes, son gente con mucho sufrimiento, a veces muy graves, otros moderados, algunos ligeros, pero mi día de consulta, el día lo comienzo temprano a la mañana, lo termino tarde a la noche, le puedo asegurar que en el día recibo numerosos problemas, trágicos a veces. Entonces yo digo, ¿cómo? De un lado, se habla del psicoanálisis, se dice que el psicoanálisis no es bueno para la depresión, que el psicoanálisis no es bueno para la fobia, que el psicoanálisis es una experiencia intelectual y yo me digo, pero entonces no tiene nada que ver con lo que yo estoy viviendo. Y lo que yo estoy viviendo es gente que llora delante mío, es gente que tiene síntomas a veces muy difíciles de tratar, hay gente que viene con los chicos, con los adolescentes, padres, familias, parejas, con mucho sufrimiento y que además, ahí esto es lo importante, tengo 52 años de oficio y esto hace que he recibido siempre agradecimientos, reconocimientos, cartas, pacientes que me escriben y me dicen gracias, hoy estoy bien, mi hijo ha crecido, o bien un coronel de la gendarmería, por ejemplo, he recibido no hace mucho, que hice 20 sesiones de terapia de pareja con su mujer, ellos dos padres de 3 chicos, él es coronel de la gendarmería, termina la 19 sesión, habíamos dicho un protocolo de 20, y consideramos que con la 19 ya estaba terminado. Y en el momento de levantarse, se levanta y me dice, doctor, usted ha salvado mi familia. Es una maravilla, es una maravilla. ¿Y dónde yo hago escuchar eso? Entonces yo quiero, con ese título, hacer escuchar, hacer entender que los psicoanalistas somos ante todo un método de terapia. Tenemos un problema con el sufrimiento, tenemos que tratar al sufrimiento. Yo me refería en particular, o la interpretación que hice yo del título, es que usted quería decirle a los científicos que discuten si el psicoanálisis es una ciencia o no, si esta era la respuesta. También, llamemos que tenemos 2 interlocutores. Uno, todos aquellos que consideran que el psicoanálisis es, como acabo de decir recién, esa imagen caricatural. Segundo interlocutor, efectivamente, Carlos Ares, es el científico que considera que el psicoanálisis no es una ciencia, que no tiene basamento científico y que por consiguiente no podemos decir que sea eficaz o sea terapéutico. Nosotros, yo no digo que tenemos una base científica. Me dirijo ahora a esos colegas o a esos personalidades científicas para decirles, el psicoanálisis cura, señores. Probablemente no tengamos en claro por qué cura, cómo cura, y yo trato de hacerlo, de decirlo en ese libro, cómo curo, cómo podemos curar, cómo podemos ayudar a esta mujer que viene a consultarme porque, por ejemplo, sufre no de anorexia, pero sufre de que ella no quiere comer y vomita porque tiene miedo de que los alimentos la envenenen. A esa paciente yo la he mejorado, nos hemos trabajado bien los dos y se ha mejorado hace 6 meses que estamos trabajando. Desde el mes de enero, antes de venirme aquí a Argentina, la última sesión que tuvimos, me dijo, no sé qué está pasando, doctor, he cambiado. 6 meses con una paciente con un síntoma grave, porque decir que yo no como, y es la anorexia, porque no como porque no quiero engordar o quiero dominar mi cuerpo, que es lo propio de las anoréxicas, que son en general jóvenes, acá me encuentro con una señora que no es anoréxica y que muchos colegas la han considerado anoréxica. En realidad no es una anoréxica, es una paciente grave, con un síntoma persecutorio grave de pensar que no come y vomita, no para adelgazar, pero para sacarse el veneno de encima. Con esto quiero decirle, yo no sé cuáles son las bases científicas de nuestro trabajo, pero lo que sí sé es que nuestra manera de trabajar hace que pacientes se mejoren. Quiero agregar algo más, me permite
Carlos Ares, los neurocientíficos mismos tienen yo tengo muchos amigos neurocientíficos, amigos que se ocupan del problema neurológico, que sean clínicos en cirugía, clínicos en neurología o inclusive neurocirujanos o neurocientíficos que estudian y reconocen dos cosas. Primero, reconocen que el psicoanálisis ha anticipado, sin justificarlo, hipótesis que luego los neurocientíficos vienen hoy, desde hace 20 años, 10 años, a confirmar. Y es extraordinario. De allí que haya nacido una disciplina que se llama la neuropsicoanálisis o el neuropsicoanálisis. Es una disciplina nueva que debe tener unos 10, 15 años. Segundo lugar, debo decirles que los mismos neurocientíficos dicen, y esto lo leo, me interesa saber, yo no estoy en una torre de marfil, me interesa saber qué piensan las otras disciplinas, y los neurocientíficos que reconocen que un tratamiento, fíjese, un tratamiento, es decir, una relación psicoterapéutica, empática, durable y además que esclarecedora de las causas que hacen sufrir a la persona, esa relación tiene efectos tan buenos como un medicamento. Y esto está dicho por los propios neurocientíficos. Ahora, de allí podemos decirnos, usted me puede preguntar, un telespectador me puede preguntar, muy bien, ¿y cómo explica usted eso? Debo decirles, mi libro es toda una tentativa de explicar cómo hacemos para que alguien vaya mejor. Al punto tal que al final usted dice en el libro, admite, ya en el final del libro, que la cura es un enigma. Así es. Gracias de recordarlo. Doctor, tengo varios temas que están incluidos en el libro y que me apuro por preguntar. Usted define la depresión como el odio a sí mismo, que es una definición que sorprende porque en general uno vincula la depresión con factores externos, con que la muerte de alguien, con cierta tristeza, con la pérdida del sentido de la vida. Y usted dice concretamente, es el odio a sí mismo. ¿Se puede explicar eso? Sí. Primero que nada, la depresión, como su nombre le indica, depresión, es bajo de la presión, es una tristeza. Lo que domina es la tristeza, es un trastorno del sentimiento. Entonces, eso hace que la característica principal de la depresión es la tristeza. El paciente está abatido, apagado, no tiene voluntad para hacer nada, todo es lento, pero lo que no se sabe, lo que probablemente los telespectadores no conocen porque no son expertos y no son profesionales como nosotros somos, es que esa tristeza es una tristeza ansiosa. No es una triste, hemos estado todos tristes, todos sabemos lo que es la tristeza. Lo que no es lo mismo es la tristeza depresiva. No todos conocemos la tristeza depresiva. La tristeza depresiva es una tristeza ansiosa, quejosa, amarga, dura. El paciente depresivo no está con una tristeza así, está con una tristeza, está enojado. Le dice a la mujer que se ocupa de él, bueno, anda, ya me voy a arreglar solo, déjame. Está enojado. ¿Y pero por qué? Pero estoy cansado. Es decir, siempre está quejoso. Y además hay una rabia en él. Y esta rabia se explica, Carlos Ares, de dos maneras. Primero, hay una rabia como un viejo rencor, como dice el tango, un viejo rencor contra alguien que lo habría, porque esa es la interpretación que él hace, que lo habría frustrado, que lo habría desilusionado,
decepcionado, que alguien que lo traicionó. En una palabra, es una historia con alguien que, en general, un allegado a la familia, padre, madre, hermano, mujer, hijo, amigo, y que, o jefe, muchas veces es el jefe, con el que él estaba muy bien, en muy buena relación, y un día el jefe le dice que se vaya, que se terminó, y él se siente traicionado. En la rabia hay una rabia, un odio contra aquel que lo hirió, pero también una rabia contra él, por sentirse haber sido tan tonto, por haber sido tan frágil, por no haber sabido defenderse. Es como una especie de culpabilidad, de autocrítica, de autodesvalorización. El depresivo es una rumiación constante y autodesvalorizante. Él está todo el tiempo, qué tonto, soy un huevón, soy un estúpido, soy un imbécil. Está todo el tiempo criticándose. Entonces, lo que yo digo en el libro es que efectivamente hay un odio contra el otro y un odio contra sí mismo, y que es una especie de culpabilidad. Y a propósito de síntomas, usted identifica particularmente como si fueran tres grandes grupos: el fóbico, el histérico y el obsesivo. Así es. Como si no hubiera más que si todos los casos se pudieran resumir en esos tres. Porque, digamos, hoy recién le decía que en mi consultorio recibo muchos pacientes con diferentes tipos de sufrimientos, grados de sufrimiento. Y es verdad que el 80% de pacientes que vienen a consultarme tienen tres grandes temas. O el paciente le habla de problemas del amor, no me quieren, me traicionaron, no quiero a nadie. El tema es el amor. Segundo tema es el tema del reconocimiento, de lo que hago, de lo que no hago. No han sabido reconocerme, me han echado sin explicación, me han despedido sin explicación. Yo valgo algo o no valgo, yo existo, etc. Ese tema es un segundo tema. Y hay un tercer tema, que es el tema de yo quiero ser independiente, estoy cansado de estar con alguien o de ser dependiente. Yo quiero, doctor, por favor, sacarme mi madre de encima o mi hermano, porque dependo de ellos y no quiero depender más. Tenemos tres grandes temas, Carlos Arias: el tema del amor, el tema del hacer, de lo que se hace, de lo que existe o no existe, y el tema de la dependencia, del vínculo. El amor, el hacer y el vínculo. Esos tres temas son, yo diría, el 80% de problemas de pacientes que vienen a verme. Entonces, lo que pasa es que cuando uno escucha hablar, yo le digo a mis alumnos, cuando ustedes escuchen hablar un paciente que les habla del amor o del desamor o de la traición o de que no es suficientemente amado y querido, eso es una histeria. Cuando un paciente les habla, no me reconocen, no me quieren en el sentido, no saben valorar lo que hago o lo que soy, eso es una obsesión. Y cuando el paciente viene a hablarle del vínculo, de los problemas de la relación, de dependencia con los otros, eso es una fobia. En una palabra, la clasificación histeria, obsesión y fobia, esos tres reúnen efectivamente la mayor parte de las temáticas por las cuales las personas sufren y vienen a consultarnos. Pero usted dice también, a propósito de los sufrimientos que la gente intenta calmar, que la vida es sufrimiento. Sí, entendámonos. Hay personas que vienen y me dicen, doctor Nacio, no va bien, yo no voy bien. ¿Qué le parece? ¿Consulto un colega, un terapeuta o no? Y a veces los telespectadores me preguntan eso, o en la radio,
¿Cuándo hay que consultar? ¿Cuándo uno se la tiene que aguantar solo y cuándo uno tiene que consultar a otro? Respondiendo a esta pregunta, respondo a la suya, a propósito del sufrimiento que forma parte de la vida. Hay un sufrimiento de base, todos sufrimos. Usted sufre, hay momentos de sufrimiento, yo tengo momentos de sufrimiento, la señora que nos está viendo en este momento tiene momentos de sufrimiento, todos tenemos sufrimiento, pero no todos consultamos. ¿Por qué? Porque tenemos un sufrimiento que no invade la vida, no me impide trabajar, no me impide amar, no me impide el sexo, no me impide estar por momentos contento, es un sufrimiento moderado, soportable. Es un sufrimiento que no dura mucho, es corto. Yo sufro hoy, sufriré mañana, pero no puedo sufrir toda la semana. Entonces, 1, es un sufrimiento soportable. 2, es un sufrimiento pasajero. Y 3, es un sufrimiento que tiene la particularidad de que no invade la vida, que no es invasor, no es durable y es soportable. Cuando el sufrimiento es soportable, no durable y no invasor, es un sufrimiento sano que forma parte de la vida. Cuando el sufrimiento llega a tener estas características, la inversa, ahí hay que consultar. Ahí hay que consultar y además ahí, en ese caso, doctor, hay una cuestión que aparece que es la económica que hablábamos antes, ¿no? Que el psicoanálisis es caro y mucha gente no tiene acceso a la posibilidad de consultar y sobre todo en Buenos Aires, no sé cómo ocurre en Francia, pero que mucha gente no puede pagar ese tipo de terapias. Sepamos 2 cosas. Primero, que hay terapeutas que trabajan en institución, que son psicoanalistas, que trabajan en consultorio privado a la tarde y a la mañana en la institución a título gratuito. Quiere decir que hay terapeutas psicoanalistas que reciben en institución. Y segundo lugar, quiero decirles que de todas maneras, todo terapeuta que sea bueno o malo, que esté con una actitud muy abierta o que sea muy caro, todos están formados por el mismo molde de como yo he sido formado yo también, es decir, primero con un análisis personal y además con la supervisión, es decir, todos supervisamos. Lo que quiero decir con esto es que para aquellas personas que no pueden acceder al psicoanálisis, quiero decirles, lo pueden hacer consultando profesionales que están formados como psicoanalistas y que reciben en instituciones. Doctor, una de las características del libro es que es para todo público, para profesionales, pero también para legos y para pacientes, a personas que se interesan por el psicoanálisis y demás. Y usted ahí cuenta casi cómo es un método. Usted dice, en la contratapa del libro, dice, quiero que vean este libro como si vieran mi mente funcionando cuando trabajo. Así es. Y usted revela ciertas técnicas suyas. Una en particular que me impresionó es cuando habla del inconsciente del analista, que usted lo vacía para poder concentrarse en la imagen fantasmagórica que aparece. Exactamente. ¿Puede explicar? Sé que es complicado. No. Pero Toda cosa tiene que ser explicable claramente y en el lenguaje de todos. Esto para mí es un principio. Nada muy técnico tiene que ser. Yo estoy contra esto que es el elitismo. Descartes, gran filósofo francés, la particularidad de Descartes fue que él empezó a hablar en francés, dejó el latín para que todo el mundo pudiera comprender su filosofía. Y eso quedó como una de las virtudes de Descartes, que es la generosidad.
Yo creo que un profesional que trabaja, más trabajamos, más tiempo pasa, más nos llaman a las grandes enciclopedias para que hagamos un resumen simple, claro, para todo el mundo. Así que cuando somos jóvenes no sabemos bien decir lo esencial. Cuando somos más viejos sabemos decir lo esencial. Así que no, voy a tratar en esta emisión, la clase, voy a tratar de responder a su pregunta y digo esto. Mi principio es, yo me observo hacer y trato de formular lo que hago y es posible enseñarlo. Son 4 tiempos: hacer, observarse hacer, pensar, teorizar lo que uno hace. 4, enseñarlo. Y estoy acá en el 4, yo con usted, en el 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me he dado cuenta que un psicoanalista no es bueno por lo que sabe. Uno puede saber mucho y ser un mal profesional, no llegar al paciente, no ayudarlo. Me di cuenta que el saber no es lo esencial. Me di cuenta que lo que uno dice tampoco es lo esencial. Me doy cuenta que lo que uno hace tampoco es lo esencial. Que lo esencial es lo que uno es. Que lo que importa es lo que uno es como terapeuta. Me permito, yo voy a hacer una incursión en el periodismo y voy a decir que también en un oficio como el del periodista, lo que cuenta es lo que usted es. Porque es lo que usted es que va a hacer que el entrevistado hable o no hable. Lo mismo pasa conmigo. Lo que cuenta con mis pacientes soy lo que yo soy. Pero ahí viene la vuelta. No lo que yo soy y que me creo ser, sino lo que yo soy y que no me doy cuenta que soy. Es decir, lo que yo soy inconscientemente. Porque nosotros somos, pero no manejamos bien lo que somos, no sabemos bien. Hace falta de alguien de afuera y ni siquiera para decirnos lo que somos. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos, pero no es una imagen justa. No sabemos bien quiénes somos. Por ejemplo, mi cara. Usted me mira, pero yo no sé cuál es mi cara. Y yo expongo mi cara. Y yo expongo el rostro a los telespectadores. Ellos tienen una imagen de mí que yo no tengo de mí. Entonces, vayamos al psicoanalista. ¿Qué pasa? Me he dado cuenta que lo que cuenta en la relación con mis pacientes es mi pasión, es mi intuición, es mi voz, es mi presencia, es mi mirada, que eso es lo que ayuda. Por supuesto, yo tengo un saber inmenso, hace 50 y pico de años que no paro de estudiar. Estudio que soy un monstruo de estudio. Me he leído todo lo que he podido, filosofía, neurociencias, psicoanálisis, psicología, etcétera, lingüística, matemáticas. Pero todo ese saber es pobre al lado de mi presencia. Y además, a todo eso que usted ha leído y la experiencia clínica que tiene, usted en el libro le agrega un recuerdo de cuando usted hizo la residencia en el Hospital de Lanús, en el Hospital Evita en Lanús, recién recibido en la Universidad de Buenos Aires, hizo la residencia en Lanús. Así es. Y ahí... En Lanús, para mí, acabo de venir de Lanús. Estoy de pasaje en Buenos Aires. Tuve una jornada que fue una maravilla, Carlos Ares, el sábado pasado. Hubo 1.200 personas que vinieron a escucharme. Nació en Buenos Aires, 1.200 personas. Es impresionante. Para mí era una altísima responsabilidad porque había que hablar y estar a la altura de una tal expectativa. Ahora se pasó la jornada, estoy tranquilo. Vengo a verlo a usted, pero trabajamos en la televisión y si diga. No, quería que recuerde lo de Lanús. Entonces, ahí vengo. Y entonces, entre otras cosas, me ocupo de ir a Lanús. Acabo de venir de Lanús
Estuve a las 2 de la tarde en Lanús porque fui a mirar unos techos para mi casa que estamos construyendo en La Pampa. Tenemos una casa con mi señora y estamos construyéndola y justamente y yo llego al señor del negocio y le digo, usted, esto es de Lanús. Me dice, sí, usted sabe que yo he estado acá en el Hospital Lanús durante 10 años y yo le debo todo al Hospital Lanús. Ese hospital me ha ayudado, he tenido unos maestros maravillosos y si yo he podido tener un lugar en la comunidad psicológica y psicoanalítica francesa, haber recibido la Legión de Honor, que es un altísimo reconocimiento, debo decirle que se los debo a la Argentina. Yo he estado formado acá. Entonces, cuando llegué allá a París, en 1969, los franceses estaban impresionados de ver que un jovencito de 26 años tenía conocimientos en psiquiatría, en psicología, en terapia de grupo, en terapia familiar. Y todo eso yo lo aprendí en el Lanús y lo aprendí acá en Buenos Aires. Le debo todo al Lanús y a la Argentina, que es mi país. Lo recuerdo siempre, lo digo siempre. Gracias a la Argentina yo soy en gran parte lo que soy. Y a propósito de la Argentina, doctor, ¿se puede extender el análisis que usted hacía, la fobia, las histerias, la depresión, a una sociedad? Yo pienso que nuestra sociedad fomenta la depresión. Le voy a decir por qué. La depresión, no lo definí recién porque usted me preguntó sobre el odio, pero la depresión, si usted me dijera, bueno, ¿cómo define la depresión? ¿Qué dice de la depresión? ¿Y qué relación con la sociedad de hoy? La depresión es una pérdida de la ilusión. La depresión es la enfermedad que ocurre en todas aquellas personas que han tenido una ilusión demasiado alta. Nosotros todos tenemos ilusión. Yo acá hablo y estoy con usted y vengo a la emisión y usted está escuchándome y todos los técnicos están aquí porque tenemos la ilusión y es la ilusión la que nos hace vivir. Todos nos esperan en mi casa. Un perro me espera, un pájaro, una mujer, un hijo, alguien me espera. Estamos todos con una ilusión que nos anticipa el futuro. El deprimido tiene una ilusión demasiado alta. Entonces, la depresión es una pérdida de una ilusión muy alta. Y eso puede, digamos, referirse concretamente, por ejemplo, a la sociedad argentina. Exacto. Yo pienso que la sociedad nuestra es una sociedad no solamente la Argentina, un poco los diferentes países, pero es una sociedad que llama la lucidez. Es una sociedad con una lucidez acerada, es como un corte de cuchillo. La sociedad de hoy pide que uno sea siempre impecable, que esté siempre pensando en todo, que no se olvide, que no se duerma, que haga esto, que haga lo otro. No nos dejan ser niños. Es una sociedad que no me deja estar tranquilo. Yo quiero soñar, déjeme soñar. Y la sociedad no quiere que soñemos. La sociedad, si fuera por la sociedad, tendríamos que estar despiertos 24 horas sobre 24 para hacer la gimnasia que tenemos que hacer, comer el régimen que hay que comer, trabajar como hay que trabajar. Si uno aplica todas las recomendaciones, somos 24 horas enteras donde estamos lúcidos. Yo quiero, gracias por esta emisión, y me dirijo a los telespectadores, por favor, defendamos el soñar, defendamos la ilusión. No dejemos que la sociedad nos robe esa inocencia de niño que tenemos que tener. Además de explicar su método, cuenta casos muy concretos. Hay 2 o 3 que me han impresionado muchísimo. Uno, me gustaría que lo cuente en detalle porque es
una beba de 10 meses, pudo ser curada en una sola sesión por el psicoanálisis. Así es. Es una bebita que sufre de lo que nosotros llamamos la depresión del lactante. Debo decirles que mucha gente no sabe que los niños muy pequeños, lactantes, pueden deprimirse. ¿Qué significa deprimirse? Muy simple. Deprimirse es que no comen, no duermen, el cuerpito está todo abatido y están con los ojos grandes y las madres no saben qué hacer. Hete aquí que viene una madre con Clara, una bebita de 10 meses, y me dice, doctor, estoy desesperada, es mi primera hija, estoy desesperada, está todo el tiempo así, no come y ni siquiera llora, doctor, no llora, es una cosa terrible, a mí me mata de verla. Y le digo, dice, he ido a todos los pediatras, es inútil, no sé qué hacer. Y en ese momento escucho a la señora, me cuenta, me explica, y en un momento, hete aquí la intuición, el inconsciente del analista, le digo, señora, no, dice, no ve, no duerme. Le digo, ¿y usted, señora? ¿Usted duerme? Mire que no sé de dónde saqué eso, por qué le pregunté a ella. Estamos hablando de la bebita y voy y le pregunto a ella si ella duerme. Y me dice, ¿pero cómo voy a dormir si mi nena no duerme, doctor Nacio? Digo, sí, pero lo poco que duerme, señora, ¿duerme bien? Carlos Ares, me paro acá un instante y me paro acá para decirles que yo no sé por qué pregunté eso a la señora. Y la señora me dice, no, lo poco que duermo es una pesadilla terrible. Me despierto enseguida que me duermo me despierto. Digo, ¿cómo? Dice, tengo como una visión. ¿Una visión? Me dice, sí, cuando me duermo, me despierto y veo a mi hermana que se suicidó hace 8 meses, hace 10 meses, antes de que naciera mi hijita, mi hermana se mató de manera trágica y la veo parada delante de mi cama que llora y me pide. Entonces, en ese instante, ella se pone a llorar. Cuando la madre se pone a llorar, de pronto me viene como una imagen fulgurante y me hago así y veo a la bebita que está totalmente como anestesiada, como abatida así en el regazo de la mamá, y le digo, ¿sabés, Clara? Ahora entendí por qué estás mal. Estás mal porque no podés cuidar a tu mamá que está triste. El problema es tu mamá que está mal, pero yo te prevengo, a partir de ahora yo me voy a poder ocupar de tu mamá. Y cuando yo me ocupe de tu mamá, vos vas a estar bien. Le aseguro, Carlos Ares, que en ese momento la bebita hizo así, levantó la cabeza, me miró con una mirada de inteligencia impresionante. Yo me quedé impresionado. Y la bebita es como si hubiera escuchado una palabra mágica. Y en ese momento se apoyó sobre el pecho de la mamá, pero no era más la nenita abatida. Era un momento de una gran intensidad emocional. Yo pienso que lo que yo dije, la nena no entendió una sola palabra, pero entendió la música de mis palabras, la música emocional de la palabra. Al 3 días más tarde, cuando volvieron, me decía la madre, no sé qué pasó, doctor, no sé qué es lo que usted hizo. Mi nena ahora duerme y empezó a comer. Doctor, no quiero terminar este encuentro, esta clase, sin algo que tiene que ver con algo que se relaciona con sucesos de los últimos tiempos, ¿no? Noticias que ahora se conocen y antes se ocultaban, y que tienen que ver con los abusos infantiles, particularmente de, por ejemplo, religiosos. ¿Puede haber en ese caso cura sin castigo? Es decir, ¿puede alguien aliviarse del sufrimiento de alguien que ha padecido abusos de pederastas, en el caso de los religiosos,
de chicos que iban a colegios católicos o instituciones católicas y que han sufrido abusos. Tantos años después se revelan esos abusos. ¿Puede haber cura para ellos que han sufrido mucho sin que haya castigo para sus abusadores? En cualquier caso hablo de... El primer castigo para un abusador, y eso hay que saberlo, es que él ha sido abusado. El 80% de los abusadores, o del 90% de abusadores, que están enfermos, por supuesto, gravemente enfermos, perversamente enfermos, son perversos. Pero no nos olvidemos que ellos mismos han sido abusados. Pero en el caso de sus víctimas, cuando han pasado tanto tiempo... Y yo creo que una víctima es una víctima, y ahí tiene el caso de la depresión, es una víctima que tiene un viejo rencor contra alguien que ha abusado de él. Y esta víctima hoy quiere una reivindicación, quiere estar reivindicada, quiere que el dañino, el agresor, pague, y tiene derecho. Y en ese caso me refería a cómo interviene la sociedad en la cura de una persona que sufre en ese caso en particular. Si la sociedad no repara de alguna manera, si no hay justicia, sí, en ese y otros delitos. Sí. La sociedad avanzó mucho en esto. Hoy los curas, agresores y pedófilos se desenmascaran más rápido que hace 40 o 50 años. Yo me digo inclusive que hace 40 o 50 años debía haber el triple, si no el cuádruple de sacerdotes o de otras, porque no solamente son los sacerdotes, también son los profesores. Claro. Los profesores de gimnasia. Y en el caso de los que han sufrido la violencia de la dictadura, si no hay juicio y castigo para los culpables, ¿hay reparación para ellos? ¿Puede haber reparación terapéutica para ellos? Sí, sí, claro. Yo pienso que sí, que puede haber una reparación, sí, puede haber una reparación. El problema del perdón, de perdonar, yo no puedo perdonar al otro a dos condiciones. Primero, yo quiero que pague. Lo que me ha hecho pagar a mí, yo quiero que pague. Y yo no lo puedo perdonar que si yo no siento que él ha sufrido como yo he sufrido. Eso es la historia más antigua del ser humano. Ya en el 2600 a.C., en Sumeria, estaba el famoso Código de Hammurabi, el Código de Hammurabi que decía diente por diente, ojo por ojo, diente por diente. Esto es algo humano. El ser humano que le pegan, lo abusan, quiere que el agresor pague su delito. Y esto es inevitable. ¿Podemos trabajar esto con un paciente que ha sufrido, que ha sido víctima? Por supuesto. Pero ese rencor yo no sé si lo voy a poder resolver. No sé, voy a apagarlo, voy a tratar de amortiguarlo, apaciguarlo y hacer que la persona se sienta fuerte en otras cosas. Si él ya se siente fuerte en otras cosas, él ya va a estar más apta a perdonar y apaciguar ese rencor. Claro, pero hay influencia de la sociedad en la que se vive sobre ese tipo de sufrimiento. Sí, la primera influencia de la sociedad es que la sociedad de hoy pone da a luz, muestra mucho más las agresiones sexuales que antes. La sociedad de antes no mostraba nada. Me refería a los casos en los que se encubre a los responsables, no se los castiga, no se los enjuicia, no se los procesa. Bueno, esto depende de instituciones y efectivamente la Iglesia tiene ese problema hoy de saber cómo hacer para ser justa con el castigo por un delito y al mismo tiempo preservar el carácter institucional y ordenado de la Iglesia. Doctor, voy a interpretar seguramente lo que están pensando los espectadores ahora. Qué lástima que se les acabó el tiempo, porque lo siento así como seguramente ellos, pero de todos modos quiero también agradecerle muchísimo que en su paso por Buenos Aires, usted reside habitualmente en París, en su paso por Buenos Aires haya venido acá y nos haya dado esta pequeña muestra de una gran clase. Muchas gracias. Gracias, doctor Nacio. Y gracias, telespectadores.